tal, mis hermanos? Pues sean bienvenidos a esta palabra de Dios, a estas lecturas que vamos a meditar en este lunes 11 de octubre de la semana ya 28 de tiempo ordinario. Les agradezco su confianza y sobre todo que esta semana se ha incrementado un poquito las personas que se han suscrito a mi canal. Si tú todavía no lo has hecho, suscríbete. Ayúdame a llegar al número 100, somos 99 ahorita, no sé si ya en este día haya subido, no me he fijado, pero éramos 99. Me daría mucho gusto llegar al centenario de personas que amamos a Dios y nos unimos en este canal a meditar la palabra de Dios, porque recuerda que no es a mí a quien sigues, es a Cristo a quien debes de seguir. Yo solamente trato de ser un espejo que refleje la vida de Cristo ante ustedes, para que ustedes conozcan y amen más a Dios y se conviertan en mejores personas. Hoy y durante 4 semanas vamos a meditar en la primera lectura la carta a los Romanos. Hoy corresponde, obviamente, pues estamos iniciándola, el capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y en el Evangelio seguiremos con Lucas capítulo 11, versículos del 29 al 32. La carta a los Romanos es una carta muy importante porque tiene un alto contenido teológico y espiritual y fue escrita alrededor del año 58. Pablo no conocía a los romanos no conocían a Pablo. Pablo no había fundado todavía ninguna comunidad cristiana, pero ya había cristianos convertidos tanto de los gentiles como de los judíos, personas que ya empezaban a abrazar la fe cristiana, y por eso Pablo les dirige esta hermosa carta. Empieza obviamente presentándose porque pues no lo conocen. Dice: yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. O sea, primero se presenta a Él y luego presenta su misión. Su misión es proclamar el evangelio, llevar la palabra de Dios. Y luego anuncia o presenta más bien a Cristo. Dice: este evangelio, que se refiere a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y luego, fíjense, lo presenta a Jesús tanto en su condición divina como en su condición humana. Dice: este evangelio se refiere a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que nació en cuanto a condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu santificado, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de la resurrección entre los muertos. O sea, deja clara que él viene elegido para predicar el evangelio y que ese evangelio se refiere a Jesús y que ese Jesús tiene una condición humana, nacido del linaje de David, y una condición divina por el Espíritu santificador que él posee. Y también deja claro que lo que él hace, todo lo que él está haciendo, es por gracia de Jesucristo, no es por gracia del mismo. Y también deja claro que va este mensaje evangélico de Jesús para su pueblo de Israel, ahora también va dirigido para los paganos. Dice: por medio de Jesucristo Dios me concedió la gracia del apostolado a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Y les dice: entre ellos se encuentran también ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. Obviamente, esta es la presentación, es su primer contacto con el pueblo romano, pues está tratando de darles su lugar, de darles, como decimos, champú de cariño. Y eso también, estas palabras, como lo digo siempre, son palabras actuales. Las palabras que Pablo le dice a los romanos, nos las dice a nosotros. También te lo dice a ti, mi hermano, donde quiera que me estés escuchando. Dice: también ustedes son llamados a pertenecer a Cristo Jesús. Eso debe darte una gran alegría. Tú le perteneces a Cristo, y lo que le pertenece a Cristo siempre está destinado al bien. Y termina con unas hermosas palabras que, como les digo, dándole champú de cariño al pueblo de Roma, y con unas palabras que nosotros más o menos textuales repetimos en todas las misas. Dice: a todos ustedes los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Haz tuyas estas palabras, mi hermano, donde quiera que me estés escuchando. Si me estás escuchando en Monterrey, en México, en cualquier estado de la República Mexicana, fuera del país, solamente cambia la palabra Roma y pon el lugar. Por decir, yo puedo rezarla diciendo:
A todos ustedes los que viven en Monterrey, Nuevo León, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Y el Evangelio, pues bueno, hoy Lucas nos presenta nuevamente temas que habíamos reflexionado. Por ejemplo, a Jesús le seguían pidiendo señales. Si eres quien dices ser, haz una señal para que podamos nosotros creerte. Y Jesús dice algo muy duro, dice, la gente de este tiempo es una gente perversa porque pide una señal. ¿Cuántas veces le hemos pedido una señal al Señor Jesús? Si realmente me amas, ayúdame. Si realmente estás conmigo, no dejes que yo caiga en esto. Si realmente, y nos la pasamos pidiendo señales al Señor para poder nosotros creer. Jesús aspira, tiene la ilusión de que le creamos por su palabra, no por sus obras. Jesús lo ha dicho, vamos a predicar el Evangelio a otros pueblos porque para eso he venido. Él no ha venido a hacer milagros, Él no ha venido a sanar a tu familiar enfermo, Él ha venido a salvarle su alma, Él ha venido a traer la buena nueva del Evangelio de la salvación para todo el mundo. Por eso Jesús pone hoy el ejemplo de Jonás. Dice, pide una señal, pero no se le dará más que la señal de Jonás. Fíjense. Jonás se pasó, lo habíamos meditado entre semana, un día. De los 3 días que se necesitaban para recorrer Nínive, él necesitó un día para convertir a la gente. Dice, así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será para el Hijo del Hombre, para la gente de este tiempo. Y fíjense, en el Evangelio de Mateo, cuando habla de este tema, dice la señal de Jonás es referida a la resurrección de Cristo, porque dice, así como Jonás estuvo tres noches en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre estará 3 noches bajo tierra. Pero aquí Lucas no presenta eso. Lucas presenta la señal de Jonás básicamente en la persona de Jonás. O sea, Jonás siendo una persona imperfecta, siendo una persona, un profeta que incluso no quería hacer el mandato de Dios, él con su palabra, sin ninguna obra, logró convertir a todo el pueblo de Nínive. En cambio Jesús, que es mucho más que Jonás, con grandes obras que ha hecho, grandes milagros sorprendentes, no logra convencer a la gente. La gente no le cree. También presenta el ejemplo Jesús de la reina del sur, la reina de Saba, que dice ella, caminó, recorrió muchos kilómetros para ir a ver la sabiduría de Salomón. Y aquí tenemos a Jesús, que es mucho más que Salomón. Entonces, Jonás, con su propia palabra, logró convertir a paganos. Y Jesús, con sus grandes obras y sus grandes predicaciones, no lograba que lo creyeran los judíos, su propio pueblo de Dios. Por eso dice que se levantará la reina del sur y el pueblo de Nínive para condenarlos, porque nosotros tenemos uno que es mucho más que Salomón y tenemos uno que es mucho más que Jesús y no logramos convertirnos. Acepta a Jesús en tu corazón, permítele que lo cambie, que borre de ahí toda la maldad, todo lo pecaminoso que hay dentro de él, para que entonces tú tranquilamente puedas caminar al encuentro del Señor. Que la bendición y el amor de Dios estén siempre presentes hoy en tu vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezcan para siempre. Que tengan una bonita semana. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, que estén bien. Y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.